Muy buenas tardes, noches, mañanas, amigos de la taberna de Tannhauser. Muy buenas, señor Juan. Muy buenas, Juan. Buenas a todos. Bienvenidos otra vez a la taberna de Tannhauser. Hoy venimos con un autor peculiar que a mí personalmente me gusta muchísimo, pero cuando te pones a indagar en su vida me gusta mucho más. Sí. Porque es un tío muy peculiar. Estamos hablando de un señor que se llama Orson Scott Card. No lo voy a pronunciar bien en mi vida porque se me aturullan las S, las R, las OE. Un autor que seguro que os suena de muchos títulos porque han tenido resonancia hasta en Hollywood con títulos suyos y que todo aquel que sea aficionado a la ciencia ficción en literatura seguro que ha leído alguna obra suya, porque además tiene un chorro, tiene un montón. Vamos a hacer un repaso ahora primero de un poco de la obra más importante, que es bastante extensa, Muy extensa. y ya nos meteremos un poquito en harina y hablaremos un poquito Sí, del muy personaje. extensa y más que puede ser porque todavía está vivo. No, claro. Es muy mayor, pero tiene- todavía está vivo. Pero viendo las últimas cosas que ha escrito, este tío tiene el cerebro perfecto. Sí. Todavía, o sea que... Primero de todo, considerando a Scott para mí, desde mi punto de vista, siempre hablamos de un punto de vista personal, un imprescindible de la ciencia ficción. Para entender el concepto de ciencia ficción hay que leer a varios autores, entre ellos para mí Orson Scott Card es uno de los autores clave. Yo no digo que los otros no lo sean, pero Orson Scott Card es probablemente de los más prolijos, aparte. Eso para empezar. Y luego te metes en su obra, porque yo he leído obras de muchos autores que son prolijos y hay algunas obras que dices, madre mía, esto lo has firmado tú, pero lo has escrito tú realmente. Probablemente no. Probablemente no. Tendrás un amanuense que te lo haga y a saber, ¿no? Pero hacemos un poquito de historia. Orson Scott Card es un señor que a día de hoy sigue vivo, tiene 74 años, nacido el 24 de agosto del 51 en Richland. Es integrante de la Iglesia Mormona. Dato que doy no por su afiliación religiosa, sino porque todo lo que implica esa afiliación religiosa con respecto a lo que vamos a hablar a continuación. Creo que es un dato importante. Tiene innumerables premios. Premios Hugo y Nebula son como el Oscar de la literatura Nobel de ciencia ficción. el Es el Nobel de la ciencia ficción. Y tiene los dos irrepetidos. Sí, Por lo menos el Nebula le tiene repetido. Sí, el Nebula es un tío que ha hecho colaboraciones tan increíbles. Voy a dar un pequeño dato para que os hagáis una idea. A los que os gustan los videojuegos, es un tío que ha hecho guión en videojuegos, en uno tan peculiar como fue Monkey Island, que es La isla del mono. que es un clasicazo, que además es el único juego que tenía un tipo de batalla que era una batalla de insultos. Era muy peculiar. Cuando peleaban tenías que elegir el insulto correcto para vencer al otro. No, las peleas a espada no eran por la habilidad de tus deditos o del muñeco o de las skills que vayan subiendo, sino de su capacidad de insultar al otro. Era muy curioso. Colaboraciones con Coppola, colaboraciones con gente muy importante del mundo del cine, del mundo de la literatura. Que yo creo que su extensa obra también se basa un poco en eso, en que yo creo que es un tío que sabe colaborar. Sabe trabajar en equipo. Es que es lo que me sorprende, porque es un tío que es un tío que vivió 2 años en Brasil, siendo, pues eso, evangelización. Evangelización, sí. Evangelizando a tribus Sí. del Amazonas. Entonces, él estuvo de ministro de Dios en Brasil durante 2 años,
Es un tío que, por lo que se ve en su vida, ¿no? Es un tío, no sé si tiene 7 hijos, o 17, o 14. Él es mormón, es decir, Sí, es mormón, no le pidas que se ponga anticonceptivo porque no va a querer. No, es una persona que se le ve, que sigue su precepto como mormón y demás, pero en sus obras despliega una imaginación y es increíble, porque en su obra una de las cosas que más destacaría yo precisamente es la cantidad de aportes tecnológicos Sí. que hace Orson Scott Card. Ahora hablaremos de varias de sus novelas que es que además se basan en los aportes tecnológicos. O sea, sí. Es que claro, es que dices, pues bueno, pero este tío no estaba en contra. Pues mira, a mí me parece un tío totalmente bipolar. O sea, una cosa es su obra y otra cosa es su vida personal. A eso voy. Es un personaje que me llama la atención cuando ya en su momento empecé a indagar un poco sobre él, porque me llamó mucho la atención. Es cierto, yo no he leído todo, porque ahora os contaré un poco. Es muy difícil las sagas. todo. Leer Orson Scott Card implica dedicar una parte enorme de tu vida a la literatura, porque tela. Voy a hacer un pequeño resumen rápido. Es un tío que además hace sagas. Empezamos en el 85 con la saga de Ender, el juego de Ender, La voz de los muertos de 1986, importantísimo este libro. Ender el Xenocida, Hijos de la Mente del 96, Guerra de Regalos de 2007, Ender en el Exilio de 2009, uno de los mejores libros que he leído de Orson Scott Card, Ender en el Exilio. Todo basado en La voz de los muertos, que ahora hablaremos sobre él. Luego tiene la saga de la sombra, que es la sombra de Ender, la sombra del hegemón. Ya estamos hablando del 99, 2001, 2002, Marionetas en la sombra del gigante de 2005. Las sombras viven de 2021. Seguimos con la saga Las primeras guerras fórmicas, la saga de la primera guerra fórmica, 2012, 2013, 2014, que es La tierra desprevenida, La tierra en llamas, La tierra despierta. Y la segunda guerra fórmica, El enjambre, La colmena y las reinas, creo que está, si no se ha editado hace poco, estamos hablando de 2016, 2019, 2023, 2024. Sí, por ahí anda. Estamos hablando de eso. No hemos hablado de la saga de Alvin. No hemos hablado de las sagas de cuentos. Es un tío con una capacidad para escribir increíble. Sí. Es un tío que lleva probablemente desde los 70 escribiendo sin parar, y más luego las colaboraciones, que ya digo, eso te iba a decir, que luego las colaboraciones, tú has dicho la del videojuego, yo puedo decir que también tiene un cómic que se llama Ultimate Iron Man. Exacto. No lo conozco, pero es una colaboración que también hace dentro del mundo del cómic, y yo creo que, y yo me reafirmo en lo que digo, que yo creo que gran parte de su obra tan extensa se basa en que sabe hacer colaboraciones, sabe delegar, sabe trabajar en equipo, y que tiene que tener mucho tiempo para escribir, porque es que ya habéis visto que es una obra extensísima. Es muy peculiar porque hay una película de ciencia ficción, tira más al terror, ¿vale? Que se llama Abismo, de hace mucho tiempo, de Coppola. Estoy casi seguro que es de Coppola, debería mirarlo porque últimamente me he dado cuenta, repasando los vídeos, que meto la pata con directores y demás. Bueno, estoy aquí para que me deis. Sí, no. Ya me he quitado las últimas muelas, que ya me podéis pegar todo lo que queráis. Que si nos equivocamos nos podéis corregir. Eso es, darnos, que nos gusta. Que no pasa nada, que no nos vamos a enfadar ni nada de eso. Pues es curioso, porque yo es un libro que conseguí en Círculo de Lectores, porque había visto la película y me llamaba la atención, dije, me voy a leer el libro. Pero es que es de las pocas películas que se hizo el libro después. Y es una colaboración de Coppola y Orson Scott Card para escribir el libro del guión de la película. Y efectivamente, Juan Estrada, Abyss no es de Coppola. Esta película tan claustrofóbica que también podemos encajar en el género del terror, es de James Cameron. Es una obra que sumerge a los espectadores en las profundidades del océano y los confines de la imaginación humana.
La historia sigue a un equipo de científicos y marines de la Armada de Estados Unidos que son enviados a rescatar un submarino nuclear atrapado en el borde de una grieta abisal. Lo que comienza como una misión de rescate se convierte en un encuentro con lo desconocido, cuando descubren una especie de criaturas acuáticas extraterrestres. La película es conocida por sus efectos especiales innovadores, que ganaron un Oscar en esa categoría, y por su tensa narrativa que combina elementos de suspense y ciencia ficción. Además de su impacto visual, Abyss también destaca por su exploración de temas como el aislamiento, la paranoia y la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra. Tras el éxito del film, Orson Scott Card fue contratado para escribir una novela basada en el guión de Cameron. Card trabajó estrechamente con Cameron durante la producción de la película para asegurarse de que el libro capturara la esencia de la historia y expandiera el desarrollo de los personajes y la trama. La novela proporciona una mayor profundidad a la narrativa, ofreciendo a los lectores una visión más detallada del mundo submarino y las complejidades psicológicas de los personajes. La colaboración entre Cameron y Card es un ejemplo fascinante de cómo una historia puede ser contada y recontada a través de diferentes medios, cada uno aportando su propia textura y matices a la narrativa original. Abyss sigue siendo un testimonio del poder del cine y la literatura para explorar los límites de nuestra realidad y nuestra imaginación. Y creo que ya podemos dejar que alguno de los dos Juanes siga destrozando la historia del cine de ciencia ficción. Curiosísimo. La historia del juego de Ender, tal como se plantea, si después, claro, estamos hablando de que todas las precuelas de Ender vienen de La Tierra Desprevenida en 2012, ¿vale? Que es un libro que escribe en 2012. No nos olvidemos que el juego de Ender se escribe en el 85, ¿vale? Estamos hablando de un montón de años entre medias, ¿vale? Entre medias ha escrito mogollón sobre eso. Es muy peculiar la historia de Ender y cómo se desarrolla. Si veis la película, el libro y la película tienen el entorno, digamos que en profundidad va por ahí, pero en el libro, cosa que es muy difícil de hacer una película, en el libro las luchas internas de Ender y las luchas internas que tienen todos los personajes obviamente no se reflejan. Es muy complicado. Sí es cierto que si ves una segunda vez el juego de Ender, la interpretación sí te dice por dónde va el libro. Muy peculiar, porque hay ciertas miradas, ciertos momentos, ciertas posiciones, el lenguaje corporal de Ender, cómo va cambiando, cómo cuando se acuesta completamente estirado en la cama y de repente se hace un ovillo, ahí te está explicando que le están pasando cosas, que él está sufriendo mucho. Pero volvemos a lo que hemos comentado otras veces. El lenguaje literario, el lenguaje cinematográfico son dos lenguajes distintos. Exacto, eso es. Yo creo que no se ha hecho una mala versión del juego de Ender. No, en absoluto. En absoluto. Para nada. Y yo creo que en parte el éxito por encargárselo a buenos actores que saben actuar. Es que yo creo que cuando se adapta una película a un libro, lo que hay que ser es fiel al espíritu. Eso es, sí, ahí estoy. Es decir, tampoco hace falta que sigas línea por línea todo lo que dice el libro, no. Hay que ser fiel al espíritu del libro. Si eres fiel al espíritu del libro, pues te puedes permitir ciertas licencias. Y si los actores son buenos, como comentabas, puedes ver detalles. Eso es una señal de que es una buena película. Que tú la puedas ver 2 y 3 veces y descubrir cosas, eso es señal de que es buena película. A mí, tengo que reconocer que es una peli que no he visto 2 veces, que probablemente la haya visto 4, porque la he compartido con personas y como a mí personalmente no me importa volver a ver películas que me gustan, precisamente porque me puedo fijar en detalles más peculiares y me puedo fijar en otros puntos. Ese primer visionado es como lo que comentábamos al principio de releer. Yo dedico un mes al año a releer libros. Voy guardando libros y voy diciendo, este va a ir para este, y los que me dé tiempo, ¿vale? Tampoco sin presión, pero sí hay un momento en el que dices, ya tengo 4 o 5, es el momento de coger el mes de releer, que no tengo un mes concreto.
Hacemos un poquito de historia del juego de Ender. Se supone que el juego de Ender ocurre cuando la Tierra ha sido atacada por una especie insectoide, de ahí lo de las guerras fórmicas y todo el rollo. Los que hayáis estudiado un poquito de entomología, sabéis que el ácido fórmico es un método de defensa que utilizan sobre todo las hormigas. Utilizan otros muchos insectos, pero sobre todo las hormigas. Hay hormigas que disparan ácido fórmico, que es muy irritante y es agresivo y tal. Llegan a la Tierra en un momento determinado, que eso lo podéis ver en las sagas de las guerras fórmicas, atacan a la Tierra y prácticamente la destruyen. Y hay un momento en el que la Tierra va perdiendo y hay un zumbao, piloto de aviones, un tal Rakan, que ataca a esa nave, supuestamente se suicida y consiguen vencer esa batalla. Con lo cual, esos insectoides se van de la Tierra. Si leéis la saga vais a entender cómo se han ido y todo lo demás. Entonces, Ender nos sitúa en un momento en el que la guerra la Tierra ha sido amenazada y se crea el Hegemón y el Estrategos. El Hegemón y el Estrategos, bueno, sobre todo el Estrategos, es un sistema político militar, tipo dictadura, en el que se crea una cosa que es la escuela de batalla. Y en esa escuela de batalla se forman a los más fáciles de formar, que son los niños, para intentar defender la Tierra. Cuando veáis la película vais a ver que no intentamos defender la Tierra, sino atacar a esos insectoides. Insectoides que se reproducen, como su propio nombre indica, como insectos. Y que tienen una tecnología tan alta que son capaces de hacer naves nodrizas enormes en muy poquito tiempo. La Tierra tiene muy poco tiempo para defenderse. Si veis la película lo vais a entender mejor, pero si queréis entender lo que plantea Orson Scott Card en esta saga, que es muy, muy interesante, yo os aconsejo que leáis por lo menos la saga de Ender, que estamos hablando de 6 libros. Sí, pero no le tengáis miedo a leer. Ay, me encanta No. Me encanta. A ver, el otro día vi un podcast donde hablaba Carlos Bardem, el hermano de Javier Bardem, y hablaba del miedo a leer, que eso yo creo que es algo que nos ha pasado a muchos. Es decir, ves un tocho así de gordo del libro y dices... Yo soy súper feliz cuando veo eso. Bueno, pero hay gente que le pasa que dice, es que eso es tremendo, eso es muy gordo, yo no me atrevo. Vamos a ver, tú te puedes leer un libro así de gordo y no enterarte. Es decir, no enterarte del tiempo que hace. Exactamente. Si la historia te engancha, te lo vas a leer, pero vamos, como si fuera un panfleto cualquiera. Yo compartí el otro día un meme en Facebook, que lo compartí en varios grupos, la gente que me conocéis y que seguís y demás, lo habréis leído, que me decía, si no lees, no pasa nada. Pero si lees, todo lo que pasa cuando lees. Efectivamente, eso me encanta. Por eso te digo que 6 títulos, pero que la historia te puede enganchar muy fácilmente porque... Orson Scott Card, reconozco que yo, el último que leí fue Ender en el exilio, que le tengo, que me iba a haber traído mi colección de Orson Scott Card y al final se me ha olvidado. Ender en el exilio es un libro que tendrá 300 y pico páginas o 400 páginas, bestial. O sea, yo me lo devoré y no me enteré de la cantidad de páginas que tenía, de todo lo que plantea. Hay una serie de cosas que tenéis que tener en cuenta dentro de la literatura de Scott Card. Hay un descubrimiento, entre comillas, que él llama ansible. El ansible es una especie de hilo rojo que interconecta todo lo que está vivo y siente y piensa, ¿vale? Ese ansible se puede utilizar para intercomunicar a personas a distancias enormes. Es increíble el concepto. O sea, es cómo introduzco ese hilo rojo que nos conecta a todos los seres sintientes, a todos los seres vivientes, de una manera o de otra. Él utiliza una cosa que se llama ansible. ¿Cómo explicarlo? Es que cada uno vamos a tener un concepto distinto del ansible. Es increíble. Es que por eso hay que leerlo, porque hay conceptos que son complejos de explicar y que hay que meterse en harina un poquito para poder explicarlos. Así, de buenas a primeras, explicarlo es complicado. El segundo libro de esta saga, de la saga de Ender, que es La voz de los muertos, plantea, imaginaros
una especie que no es humana, está más cerca de los animales. De hecho, estos seres inteligentes o pseudointeligentes, según lo plantea él, que es increíble porque te lo deja ahí flotando como para que tú decidas si son seres inteligentes o no lo son. ¿Cómo actúan? Todas estas cosas, perdona, me recuerdan mucho, la obra de Lovelock yo creo que va mucho alrededor de este tipo de cosas. Ahora hablamos de Lovelock. Ahora, Sí, sí, ahora sí, hablamos, hablaremos de la teoría de Gaia y hablaremos de... porque la obra de este tipo siempre planea este tipo de historias, este tipo de conceptos. Pues este hombre, en La voz de los muertos, presenta a una especie que se llama, como esto lo escribió precisamente cuando estaba en Brasil, él ya tenía mucha influencia del portugués. Uh-huh. De hecho, Ender en el exilio hay un montón de palabras en portugués, es increíble. Los llaman los pequeñinos, los pequeñitos en portugués, ¿no? Los pequeñinos. Estos pequeñinos tienen una cualidad. También tienen la nariz muy parecida a los cerditos, tienen la nariz chata y tienen dos pequeños orificios, y la gente los llama cariñosamente los cerdis, ¿vale? Son como cerditos, pues son pequeñitos y tal. Tienen una sociedad muy bien distribuida, muy bien organizada, con sus historias como todas las sociedades, pero tienen una sociedad de agricultores y demás, pero tienen una cualidad ellos, ¿vale? Cuando alcanzan un cierto nivel de madurez, pueden elegir morir como cualquier persona, es decir, se acaba tu ciclo vital, te mueres y te entierran, pero hay un modo, que no lo voy a describir aquí, hay un modo en el que estos seres se pueden convertir en árboles y esos árboles acumulan el conocimiento de toda su civilización. Y utilizando unos palos que golpean contra los troncos de esos árboles, pueden comunicarse con pequeñinos de hace mogollón de tiempo y con todo el planeta. Es increíblemente fantástico lo que plantea. Y no es una elección a la ligera. Eligen ellos si se convierten en la voz de los muertos o no. Si mueren como seres normales o si se convierten en eso. Pues no voy a desvelar más, pero es increíble. No, claro, pero es que tú fíjate, esto te da para una imaginación porque a mí se me ocurren multitud de cosas que he leído, que he visto bueno, y es una invitación a que lo leáis, porque desde luego... Yo sinceramente ya creo que además la piedra angular de todo lo que pasa después, Ender el Genocida, Hijos de la Mente, Guerra de Regalos, todo eso, después del el juego de Ender, no os podéis imaginar todo lo que ocurre en ese mundo. Es alucinante todo lo que ocurre en ese mundo. Sí, no, desde luego, y por supuesto que vosotros habéis oído mucho del juego de Ender. Lo que pasa es que, como estáis viendo, el juego de Ender es mucho más que el juego de Ender. Es decir, es una saga literaria que da para mucho, y es mucho más que la película. O sea, no tiene nada que ver. Esto da para mucho. O sea, es una película muy interesante, es una película entretenida. Sí, pero hay mucho más. Pero la historia del juego de Ender, de la saga de Ender, además para mí a nivel de lo que pueda pasar en el espacio, es hasta cierto punto premonitoria. Porque es muy probable que nos encontremos con especies que no entendamos y que ni siquiera nos paremos a comunicar, porque el ser humano ya sabéis que primero dispara y después pregunta. Sí, eso está claro. Yo creo que la exploración espacial se basa en seguir haciendo fuera lo que estamos haciendo. Sí, lo hemos comentado en alguna ocasión ya. Y el ser humano quiere explorar planetas para hacer lo que hace en la Tierra, es decir, entrar en guerra con el medio, porque lo que hacemos es pelearnos con el medio. Vamos a ver. O fundirnos con el medio. Es decir, ¿cómo quieres hacer tu vida? No, pero vamos a ver, pero si la prueba la tienes, o sea, ahora mismo la NASA, la Agencia Espacial Europea,
¿Qué están investigando? Están investigando nuevas fuentes de energía. Sí, sí, y O recursos. sea, Y y recursos. recursos. O sea, es lo que están investigando. Es decir, dame más. Sí, Dame, sí. lo que haya para mí. O sea, Bueno, esto es así. hay una teoría que yo creo que es más que una teoría, pero que dice que el precio que pagamos por las cosas no es el valor real del objeto, sino lo que cuesta en energía construirlo. Entonces, Claro. cuando una cosa se barata, es porque Cuesta muy poco. ya cuesta muy poco hacerla. Claro. Ponemos el ejemplo más sencillo. Los chips que ahora podemos comprar por palés y que se venden al peso, antes, cuando empieza la informática y se empieza a utilizar los chips para todo lo que es electrónica, esos pequeños cerebros electrónicos costaban una millonada cada chip. Porque hacer las obleas de silicio en los que se basa eso era carísimo. Cuando se abarató el costo, ya no de materiales, porque el silicio sigue siendo carísimo hacerlo. De hecho, hemos tenido hace no mucho, un problema porque la única empresa que hacía obleas de silicio de alta calidad para chips había parado por el tema de la pandemia, y hasta que consiguió volver a arrancar y volver a sacar esas obleas de silicio costó un montón. Y hubo la guerra de los chips, no sé si lo habéis visto, si os habéis comprado un coche recientemente, había una espera de 16, 18 meses porque no había centralinas para los vehículos, No, bueno, que dependen eso- de los chips. Pero es que eso es un asunto muy extenso, porque y va relacionado con esto de buscar materias primas en el exterior, en el espacio exterior, porque es que este mundo se acaba. Ah, bueno, claro. Es decir, yo solamente voy a comentar un detalle. Yo cada vez que voy a la farmacia, cada 2 por 3 me dicen, no, de esta marca no hay, tiene que ser de otra, Claro. o el genérico. Y eso no es ni más ni menos que porque las materias primas se están acabando, no llegan los productos que tenían que llegar, tienen que llegar otros, oye, de esta no me queda, tienes que esperarte 15 días, en fin, Bueno, o eso o la especulación. que es lo A mismo, ver. sí. Hay una historia, yo es que no sé si lo habréis notado, pero soy adicto a las historias raras. Me gusta ciertas historias raras. Hay unos tíos que están en la cárcel en Estados Unidos, pero que llevan años en la cárcel, porque empezaron a comprar toda la miel que se pudiera comprar. Y los tíos hicieron depósitos enormes por todo Estados Unidos, tenían naves y naves y naves, y lo que hacían era acumular la miel y especular con su precio. Cuando tú tienes el producto, y además la miel, ¿qué característica tiene? Que no se pudre. Claro. Es imperecedera. Hemos encontrado miel en Egipto con más de 7.000 años, que está cristalizada, pero que se podría consumir a día de hoy. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, la miel, ese producto no perecedero, que yo puedo meter en barriles y puedo decidir inundar el mercado o volverlo escaso y poner el precio que yo quiera. Y los trincaron en el país antimonopolio, precisamente, que es Estados Unidos, y fueron de tirón a la cárcel. Pero no sé cuántos millones de litros de miel tenían ya. Sí. Pero bueno, eso es una técnica que no es exclusiva de ellos. Sí, Eso ha pasado más veces. pero con la miel, o sea, es que me hizo gracia por eso, porque dices, Sí, bueno. no, con el coltán, no, con No, el bueno, a silicio, ver. no, con la miel. Cuidado con la miel, porque está habiendo, cada vez hay menos abejas, y cuidado con la miel, ¿eh? Sí, no quería entrar yo ahí tampoco, pero Y nos si cargamos no, la y si no, compraros un bote de miel en cualquier supermercado, verás qué precio tiene. El precio que tiene. Tengo un gato en una caja, llámalo Missy. Es como un rompecabezas, tengo que descubrir a dónde irá. La curiosidad mató al gato, pero este sigue aquí. A medida que abro la caja, las posibilidades crecen. Me siento como un mago sacando conejos de mi sombrero, pero este felino me hace sentir como si estuviera paranoico. La preocupación por la escasez de materias primas críticas como el petróleo y el cobre se está intensificando a nivel mundial. No se trata solo de un problema de logística o de cadenas de suministro, sino de una realidad más alarmante, la posibilidad de que estos recursos naturales se estén agotando. El cobre, por ejemplo, ha alcanzado precios históricos, superando los $11.000 por tonelada, impulsado por la expectativa de una posible escasez de suministros. Los analistas advierten que el mundo podría estar quedándose sin cobre, con inventarios que solo cubren 3 semanas de demanda. Esta situación es particularmente preocupante dado que el cobre es esencial en la construcción y en la fabricación de sistemas electrónicos, incluyendo vehículos eléctricos y energías renovables.
En cuanto al petróleo, aunque no se menciona una escasez inminente en las fuentes recientes, la preocupación por su agotamiento ha sido un tema de debate durante décadas. El petróleo es un recurso finito, y su producción eventualmente alcanzará un pico antes de entrar en declive. Esto, combinado con una demanda global que sigue creciendo, especialmente para la producción de energía y transporte, podría llevar a una escasez significativa en el futuro. La escasez de estas materias primas críticas no solo afecta a la economía, sino que también tiene implicaciones para la sostenibilidad y la transición hacia energías más limpias. La demanda de metales como el cobre y el litio está aumentando a medida que los países buscan transitar hacia las energías verdes, pero la oferta no está creciendo al mismo ritmo, lo que podría agravar la crisis climática. Es fundamental que las políticas y estrategias globales no solo aborden la eficiencia y la diversificación de las cadenas de suministro, sino que también consideren la exploración de nuevas fuentes, el desarrollo de alternativas sostenibles y el fomento del reciclaje y la reutilización de materiales para mitigar los efectos de esta escasez. La situación actual subraya la necesidad urgente de una transición energética y materiales que sea sostenible a largo plazo. Y en contraposición con esto que estamos hablando, Seguimos hablando de Orson Scott Card. seguimos hablando de Orson Scott Card. Hilamos con los insectos. Y yo voy a hablar de mi libro. Dale. Porque yo estoy enamorado de este libro. Lovelock. No es solo de Orson Scott Card, es de Catherine H. Kidd. Es una de sus múltiples colaboraciones. Y si antes Juan nos estaba hablando de una saga, esto es un libro independiente. Esto es un libro, esto sí que no tenéis excusa para no leerlo, porque es un libro. Punto. No tiene saga, no tiene repeticiones, no tiene segundas partes, pero me parece una belleza del libro. La historia es muy simple. Hay una nave espacial, que le llaman el Arca, que va a colonizar nuevos mundos, ¿vale? No me voy a extender en cómo es el Arca, que es una belleza como lo describe y como lo que hablábamos antes de que siendo mormón, cómo utiliza la tecnología para explicar sus historias. A mí me parece increíble lo de... Solamente por eso ya merece la pena, solamente por eso ya merece la pena. Pero ¿qué pasa? En este futuro, porque es un futuro evidentemente, las personas de ciencia tienen animales como grabadoras automáticas de lo que se vive. La protagonista tiene un mono y ese mono lo que ve, lo puede ver luego en el ordenador y darse cuenta de lo que se ha perdido. Si está, por ejemplo, en una reunión, pues a lo mejor no se ha dado cuenta que el que está a la derecha ha dicho esto, ha dicho lo otro, entonces pues el mono lo recibe. ¿Quién es el protagonista del libro? El mono. ¿Por qué? Porque este aquí que el mono adquiere conciencia, que es, yo creo, un poco de lo que va toda la obra de Orson Scott Card, de la conciencia. Y entonces, pues es la historia de este mono que adquiere conciencia y es su periplo, es su historia a través de ese viaje para adquirir esa conciencia y querer ser lo más parecido posible al ser humano. No os voy a desvelar mucho más, que ya sabéis que a mí no me gusta hacer spoilers, pero desde luego es una obra magnífica, tiene pasajes extraordinarios. Podíamos entroncar con la teoría de Gaia, que también está dentro de este libro. El señor Lovelock fue el fundador de la teoría de Gaia. Para los que no lo sepáis, la teoría de Gaia es una teoría que dice, tú la explicas mejor que yo, dice que todos los planetas y los materiales del universo tienen una conciencia propia. Eso es, niveles de conciencia. Tiene un nivel de conciencia propia. De manera que si tú te vas a Júpiter no es una roca, pero que absorbe el conocimiento de miles y millones de años del universo. Y esto es de lo que trata este libro, además de muchas otras cosas, tiene pasajes fenomenales, tiene una conversación entre una gaiana y un psicólogo, que son marido y mujer, que es crema pura, pura, y bueno, y a mí me tiene enamorado. Si no queréis meteros en sagas antes de leer a Scott Card, pues Lovelock, que es un libro solo, como veis tampoco es muy abultado, tendrá 250 páginas. 260 o 270, y es muy ameno, y os introduce de pleno en el universo Scott Card.
Una de las características que yo no que quería resaltar antes, pero se me ha ido y que precisamente tú has traído a colación, lo bueno que tiene Orson Scott Card, entre otras muchas cosas, ¿vale? Que creo que es uno de los escritores vivos más prolijos y más interesantes que tenemos ahora mismo, desde mi punto de vista. Es que tú puedes leer el juego de Ender, leerte Ender en el exilio, que es el último de la saga, después leerte Ender el Genocida y entenderlo sin ningún problema. Sí, que no te hace falta seguir No toda la tienes saga. que coger la saga. Si quieres coger la saga, cógela. Pero si cae en tus manos Hijos de la Mente, léelo. Si cae en tus manos La Voz de los Muertos, léelo. O sea, Sí, bueno, sin miedo, porque no... voy a hacer una referencia que siempre decimos que no vamos a hacer a ciertas historias como Star Wars y demás. No sé, bueno. Acordaros que Star Wars empieza en el capítulo 4, porque, pues por la razón que sea, nos empiezan a contar desde el capítulo 4 porque es la parte más interesante, a lo mejor, o la más vendible, o tal o cual. Pero yo he visto la saga de Star Wars y cuando llegó el episodio 1, el episodio 4 a mí no me había sobrado ni el 5 ni el 6, ni el 9 ni el 8. O sea, me lo puedo ver. Pues una de las cosas que tiene Orson Scott Card es que os podéis leer cualquier parte. Cualquier parte. Sí, no, yo de hecho me he leído el juego de Ender y lo entendí perfectamente. O sea, Yo le he hecho... no hay ninguna cosa que te suene mal. Leí el juego de Ender y La Voz de los Muertos no lo tenía. Leí Ender el Genocida, después Ender en el exilio y después La Voz de los Muertos. Es decir, yo me leí... Que a mí personalmente me parece lo más complicado de escribir una saga, porque lógicamente tú cuando estás escribiendo, sí, escribes la saga, pero claro, si escribes el tercer tomo, tomas como referencia el primero y el segundo. Entonces, que alguien coja el tercer tomo y lo entienda... Hay referencias que se te van a quedar... A mí se me hace lo más complicado. Hay referencias que a lo mejor se te van a quedar por ahí. Es decir, cuando en Ender en el exilio, Ender dice que va a comunicarse con una reina insectoide, te quedas así como diciendo, si solo has leído el primero, dice, pero si las mataron. Hasta que no lees Hijos de la Mente y Ender el Genocida no sabes qué ha pasado con esos insectoides. Pero sí es cierto que en el juego de Ender, al final de la película, a mí sí que no me importa hacer spoiler. A él no le gusta, pero a mí no me importa. No, a mí no me gusta porque quiero dejaros... Lo que ocurre al final de la película deja una puerta abierta a todo lo que pueda venir después. Es decir, no hemos acabado con los insectoides. No hemos acabado. De hecho, en esa última escena, da a entender que Ender se siente tan culpable por haber eliminado a todos que quiere salvar a esa reina y que quiere darle una segunda oportunidad a esa especie, ¿vale? Porque al final... De una forma muy poética. Sí. Recuerdo... Me acuerdo más del libro que de la película y recuerdo que lo hace de una forma muy poética, muy tal, muy inspiradora. Es increíble por eso, porque de repente cuando tú lees Ender en el exilio, que están ocurriendo una serie de cosas en un planeta que está en quinta la polla del cartujo y tal, y de repente no saben muy bien cómo lo van a arreglar y dicen, bueno, esperar que voy a reunirme con una reina insectoide, que te vas a reunir. Claro, cuando te faltan libros entre medias dices, se va a reunir con una reina insectoide. Claro, bueno, pero para ¿Desde eso... cuándo somos amigos de los insectoides? Como para reunirse. Sí, bueno, claro, pero es que si tú te has leído el juego de Ender puedes entender que sí puedan tener una relación con Ender. Eso es. Ahí es donde va la historia. En cuanto a la teoría de Gaia, que es una teoría que me gusta muchísimo, hay muchas referencias en la literatura de Orson Scott Card a ese concepto de la conciencia que tú bien decías antes. Es un autor que te define la relación entre dos personas que se han separado, que han sido pareja durante años, y que se han separado y que cohabitan en el mismo planeta, y que tienen hijos en común y demás, y te lo plantea como un estado de conciencia, no te plantea una relación de amor-odio, de qué ha pasado, No, es un estado de conciencia en el que tú sabes que esa persona ha pasado por tu vida, ha dejado una serie de cosas, tú has pasado por la suya, has dejado una serie de cosas. Es que realmente es así. Y ahora, la realidad es que esa persona te ha cambiado, tú la has cambiado, y el resultado de eso ha generado dos personas nuevas que ahora pueden tener otra opción. Es que realmente es así. Y esto yo creo que lo entenderemos todos. Todas las personas que pasan por nuestra vida nos dejan algo.
y nosotros dejamos algo en esas personas. Eso es maravilloso, de hecho. Sí, o sea, yo creo que esa es La sal de la vida. Es la sal de la vida, efectivamente. Y esto no es, para los más escépticos, yo diré que esto no es una cosa súper nueva de hippies ibicencos, no. Los indios americanos ya creían en esto. O sea, los indios americanos, cuando por ejemplo mataban una culebra o un conejo y se le iban a comer, le daban gracias a la tierra, le daban gracias a la montaña, porque para ellos todo era uno. Todo era uno. Todo era uno. Y esto se refleja en Lovelock, ya os digo, yo lo explico muy mal, porque yo lo explico muy mal, pero en Lovelock os lo va a explicar perfectamente y lo vais a entender perfectamente. Hay de hecho una... Y en general en toda la obra de Scott Card. Hay una referencia que lo explica también muy bien en uno de los libros de Isaac Asimov, de la saga de las fundaciones, en el que por H por B los personajes de la historia se encuentran con una chica que dice que no es... que aparentemente es humana, pero que ella forma parte de un planeta Gaia. Y de hecho, si os gustan los juegos de estrategia, que a mí me apasionan, y además con juegos como Stellaris o alguno de esos, hay planetas que ya se conocen como planetas Gaia. Son planetas sintientes, planetas que son entes vivos, ¿vale? Y en Solaris, por ejemplo, Solaris era un océano con conciencia. Exacto, eso es. O sea que vamos a abrir la mente a nuevas historias. Pues yo por mi parte podría hablar muchísimo más de Orson Scott Podríamos Card. hablar porque tiene de La gente del margen, La voz de los muertos, El juego de Ender, o sea, tiene una obra súper extensísima. Sin hablar de cuentos y sin hablar de historias. No, claro. Hemos hablado de lo más sonado de Scott Card, pero tiene muchísimo. No olvidar que tiene como 5 seudónimos. Es decir, que hay cosas que puedes haber leído que son de Orson Scott Card y no son de Orson Scott Card. Son de un tal Brian Payway o algo así, que es uno de sus seudónimos. En esto me recuerda un poco a Stephen King. Porque Stephen King... La tostadora. Sí. Bueno, la tostadora, el camión, no lo puedo evitar. la pala mecánica. Es que mi tostadora suena... Cuando pongo el microondas, hay uno de los muelles que suena y hace... Y como ya os he comentado que en mi cocina la puerta del patio no cierra completamente y hace ruido de viento de película de terror. Tengo la banda sonora. Si pongo además, me pongo a calentar el café sonando el viento ahí y de repente empieza la tostadora. Y luego tengo una película de Stephen King, ¿qué queréis que os diga? Sí, claro, luego Stephen King es que te hace una historia de terror de un sillón tirado en la basura. Es que claro, Stephen King te hace... Pero bueno, a lo que iba, me recuerda mucho la bibliografía de Orson Scott Card a la de Stephen King, porque efectivamente a Stephen King le pasa lo mismo. Tiene seudónimos, gente que escribe por él... Sí, bueno. Menos colaboraciones de Stephen King. Stephen King es más un lobo solitario. Sí, pero porque la gente estará acojonada al lado suyo. El boli me mira mal, yo la soy máquina de escribir, el un ordenador. flipado de Stephen King, ¿eh? Yo tengo que decir, en estos programas que hacemos no tiene mucha cabida porque es más bien terror y fantasía, no tanto ciencia ficción. Cuando hagamos el de misceláneo, a ver, a mí no me parece mal que traigamos al señor King un día. No, a mí me parece un señor, y es más, es que de hecho... Tengo que reconocer que yo solo me he leído Carrie y Pet Sematary de Stephen ¿Te has King. leído el mejor? ¿El cementerio de animales? Sí. Pues a mí me impresionó. A mí me parece el mejor de Stephen King. Y fíjate que los tiene El Resplandor, tiene Carrie, tiene Christine, Sí. tiene It. Sí. It es una bomba para mucha gente. Yo de It tengo una coña siempre con lo de... ¿me da usted un disfraz de payaso asesino? Dice, solo tenemos disfraces de payaso. Dice, deme un momento. El asesino ya le pongo yo. Que el asesino lo pongo yo. Dime usted un momento. Pues lo que te digo, pero a mí Cementerio de Animales es el que más me gusta. A mí me impresionó y de hecho pensé seguir leyendo, pero... Es que tiene no me un gusta giro, el terror. a mí me llamó mucho la atención. El giro de guión
cuando el niño muere, en mitad del libro, que es que no te lo esperas, es que dices, pero si es el puto niño, ¿cómo le vas a matar? Pues le mata. Es Stephen King, las tostadoras son más importantes que nosotros. Los tiene muy buenos, ¿eh? Por ejemplo, el juego de Ender, iba a decir. El juego de Gerald es muy bueno también. Me gusta mucho. Bueno, ir anotando, ¿eh? Libros sí, de ir Stephen anotando. King. Estos últimos, ya digo, no son de ciencia ficción, pero es que a mí Stephen King también he leído muchísimo de él. De hecho, por aquí tengo un montón de libros suyos. Y te mete algún truñaco de vez en cuando. Tiene que vender. Claro, tiene que vender y luego que no puede ser, que es que te saca un libro cada 15 días. Claro. Entonces, de todas pues, formas, como su temática es tan sencilla, cualquier objeto se puede convertir en un asesino. Sí. Pues eso. Pues nada. Pues nada más. Orson Scott Card, un placer hablar de este autor tan peculiar. Y yo por mi parte poco más. Nos volvemos a ver en la taberna de Tannhäuser. Chao, chavales, sed buenos. Lo de siempre, sed buenos si podéis, que lo demás es vanidad. Algún día explicaré de dónde viene esa frase. Gracias por acompañarnos en la taberna de Tannhäuser. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como nosotros. Si te ha gustado lo que has visto u oído, y quieres seguir explorando los vastos universos de la ciencia ficción, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es crucial para continuar nuestra aventura. No dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para ser el primero en descubrir los nuevos mundos que exploraremos juntos.